Hoy nos vamos a meter de lleno en la infancia de una futura mística, para tratar de entender cómo los juegos, la fe en casa y una pérdida terrible, cómo todo eso fue moldeando su increíble mundo interior. Es una historia que nos muestra cómo una lucha espiritual puede empezar mucho, mucho antes de lo que uno se imagina. Y miren, para empezar, esta cita es reveladora, ¿no? La verdad, no son las palabras que uno esperaría de una niña que fue súper devota. Y yo de entrada nos mete en el tema central de esta historia, un conflicto interno tremendo y una autocrítica que la verdad la definiría para siempre. Ok, para poder entender esa frase, tenemos que retroceder al principio. O sea, ¿de dónde salían esas buenas inclinaciones? Pues todo comenzó en su casa, donde la fe no era algo que se hablaba de vez en cuando, sino que era como el aire que se respiraba. Una semilla que se plantó cuando ella tenía apenas 6 o 7 añitos. El ambiente en el que creció era, de verdad, extraordinario. Imagínense, su papá era un hombre súper caritativo, siempre honesto, que incluso se negaba a tener esclavos por pura compasión. Y su mamá, a pesar de estar muy enferma, era el vivo ejemplo de la paciencia y la modestia. Ese fue su primer modelo de lo que significaba llevar una vida buena. Y claro, no solo daban el ejemplo, el padre les leía buenos libros y la madre les enseñaba a rezar, a ser devotos. Estas costumbres de todos los días fueron el verdadero alimento para el alma de esos niños. Ahora, aquí es donde la cosa se pone fascinante. Hay que ver cómo estos niños procesaron todas estas historias, porque no es que solo las escuchaban y ya, no, las convirtieron en el centro de su mundo, en juegos llenos de una imaginación súper intensa y, para ser sinceros, un poco extrema. Las historias de los mártires los tenían cautivados, a ella y a su hermano. En su mente de niños, la cuenta era bien simple. Sufrir un poquito acá en la tierra era un precio súper bajo a cambio de la felicidad eterna en el cielo. Así que, ¿para qué esperar? Y aquí está su plan, con toda su lógica infantil. Era directo, dramático, sin vueltas. Irían a tierras lejanas, donde sabían que perseguían a los cristianos y simplemente esperarían a que los decapitaran. El objetivo era clarísimo, un pasaje directo al paraíso. Parecía que tenían toda la determinación y la fe del mundo. Pero había un pequeño problema, un obstáculo, digamos, monumental, que se interponía en su camino a la gloria. Y ahí lo tienen. El impedimento más grande no era la falta de fe ni el miedo, sino sus papás. Esta frase es brillante, nos muestra perfecto ese choque entre sus ambiciones espirituales gigantescas y la simple realidad de que eran unos niños. Pero bueno, no se rindieron. Si el martirio no funcionaba, intentarían ser ermitaños. Construían como capillitas de piedra en el jardín de su casa. Pero claro, sus construcciones de niños se venían abajo a cada rato. Parece que ser santo era un poquito más difícil de lo que pensaban. Dejando de lado sus planes fallidos, hay un concepto que sí se les quedó grabado pero bien adentro. Una sola palabra, repetida como un mantra, que empezó a darle forma a cómo veían la vida y la muerte. A ver, pensemos en esto un segundo. Para una mente joven, que apenas está entendiendo lo que es el mañana, ¿cómo se procesa algo como la eternidad? Algo que simple y sencillamente no tiene fin. En los libros que leían, todo se reducía a una elección fundamental. O sea, no había grises. Se podía elegir la gloria o la pena, pero lo que ambas tenían en común era su duración. Para siempre. Y esta era la frase. Esta era la frase que ella y su hermano repetían una y otra vez. Imaginen a dos chiquitos diciendo esto en voz alta, tratando de sentir el peso de esas palabras, tratando de entender un concepto tan enorme. Este simple juego, esta repetición que parece tan de niños, tuvo un efecto profundísimo y para toda la vida. Ella misma dice que fue así como el camino de la verdad se le grabó en el alma desde muy chiquita. Pero claro, la infancia no podía ser para siempre un juego de santos y ermitaños. La fe, que había crecido tan segura en su casa, estaba a punto de enfrentarse a su primera gran prueba, una pérdida real, profunda y dolorosa. A esa edad, justo cuando estaba dejando de ser una niña, su vida cambió para siempre. Su madre murió. Lo que pasó después fue inmediato, casi por instinto. Primero, darse cuenta de la dimensión de lo que había perdido. Luego, en medio de su dolor, fue a buscar una imagen de la Virgen María. Y finalmente, con la simpleza de una niña desconsolada, le pidió que ella, la Madre de Dios, fuera ahora su mamá. Y este es el punto clave. Ese momento de desesperación se convirtió en el cimiento de su fe adulta. Lo que había empezado como un juego de niños
Se transformó, a través del dolor, en una fuente real de consuelo y en una relación que la iba a sostener por el resto de su vida. Y bueno, la historia podría terminar acá, ¿no? Como el relato de una joven devota que encuentra consuelo en la fe después de una tragedia. Pero volvamos al principio. Recordemos que esta es una historia de conflicto. Escuchen bien estas palabras. Está hablando de las gracias y los dones que Dios le dio, pero dice que en lugar de usarlos para agradecerle, empezó a usarlos para ofenderlo. Es una confesión realmente impactante. Y es aquí donde toda la narrativa da un vuelco. Toda esa base de virtud, de piedad, de devoción, no la llevó derechito a la santidad. Al contrario, la llevó a un lugar de ofensa y de pecado. Y esa es la pregunta tan provocadora que nos queda al final. ¿Cómo es que una persona con una base espiritual tan sólida se desvía de esa manera? Es una pregunta que nos obliga a pensar de nuevo en lo que creemos saber sobre el camino de la fe y la complejísima naturaleza del ser humano.